El estudiar suele ser una tarea muy exigente y lo mejor que se puede hacer en ese momento es buscar herramientas o buenas estrategias que nos ayuden. Cuando se estudia, se tiene que ser consciente de que existen muchas maneras para mejorar el rendimiento y así poder obtener mejores resultados en menos tiempo. Y es aquí donde entran las técnicas de estudio. Pero se tiene que establecer que no existe ningún tipo de regla totalmente fija o método específico cuando se trata de escoger cuáles son las técnicas de estudios más eficaces, ya que al final del día se trata de cuáles se acoplan más a las necesidades y a los objetivos de la persona. Esto significa que la combinación que se llegue a hacer dependerá de los gustos personales. Y entonces, ¿qué son estas técnicas de estudio? Pues se consideran estrategias de aprendizaje que van a permitir a los estudiantes obtener los mejores resultados a partir del desarrollo de diferentes habilidades o aptitudes, lo que significa que va a ayudarlos a afrontar correctamente las actividades académicas. Su importancia radica en el hecho de que lograr una noción de orden y perseverancia, donde va a existir una comprensión totalmente verdadera y profunda de lo que se busca aprender, es lo necesario para estudiar con eficacia. Además, que se busca explotar al máximo las habilidades del alumno. Técnicas a exponer sería la toma de apuntes. Primero, separar la idea que tomar apuntes significa plasmar por escrito todas y cada una de las palabras. Lo que se busca con esta toma de apuntes eficaz es recoger aquellos puntos principales de manera que seamos capaces de recordar la información importante cuando estemos en el proceso de estudio. Y es por eso que debemos introducir ciertos aspectos clave. Primero, la escucha activa. Para poder tomar apuntes se tiene que intentar captar el máximo de la información que se expone en clase. Eso significa que la escucha activa es nuestra mejor herramienta. Saber cuáles son los factores determinantes y cuáles son las palabras de relleno nos van a ayudar a realizar apuntes completos. Y sobre todo, prestar atención a lo que son las expresiones introductorias de los profesores. Durante la exposición lo más probable es que en algunos momentos se escuchen expresiones como lo importante aquí es, en el resumen, los resultados fueron, concluyendo, o puede ser sus funciones son. Este tipo de frases suelen preceder a las ideas de gran relevancia, las que tienen que estar plasmadas en nuestros apuntes. Entonces, ¿qué se pueden decir que son cosas que tienen que tener nuestros apuntes? Primero, un título claro y visible. Si se puede utilizar colores, mejor. Además, se debe tratar de establecer cuáles son los puntos claves de la información que está siendo impartida en esa sesión de clases. También, saber que en caso de que nos quedemos con algún hueco en nuestros apuntes o que nos falte información, buscar posterior a la clase y rellenarlo es lo mejor, ya que así no vamos a olvidarlo tan fácilmente. Durante la clase lo más probable es que no nos dé tiempo suficiente para hacer dibujos o hacer diagramas, pero son cosas que nos pueden ayudar al momento de estudiar y los términos más fáciles de recordar. Como mencionaba, utilizar un lenguaje simple o utilizar algunas palabras claves va a ser mucho mejor al momento de estar escribiendo una gran cantidad de información. Como siguiente punto tenemos las técnicas de estudio para sintetizar información. La síntesis de lo que estamos estudiando nos permite seleccionar la información que es relevante y, aunque te suponga un poco de esfuerzo, te va a ayudar a comprender lo que estás estudiando y te va a dotar de materiales mucho más optimizados para estudiar y repasar. Todo ello te permitirá mejorar tu rendimiento y que tus resultados académicos logren dispararse. Como primer punto, tenemos subrayar, que es más bien destacar o resaltar del texto lo que se denominan ideas principales e ideas secundarias. Una idea principal es aquella definición, término, descripción con la que suele comenzar el texto y a veces finalizar sirviendo de conclusión. Ideas secundarias son aquellas ideas, definiciones, términos o descripciones que desarrollan, explican o concretan una idea principal. Pero, ¿cómo encontrar las ideas principales? Intenta leer el texto suprimiendo la frase que consideras principal. Si pierde su sentido, entonces esto quiere decir que aquella frase que falta es la más importante para comprender el mensaje. También nos podemos fijar, para descubrirla, en aquella que más se repite por sí misma o por medio de sinónimos, es decir, el concepto que más veces aparece será o puede ser la idea principal. Y se preguntarán, ¿cómo podemos destacarla?
Pues subrayando solo las palabras más importantes, no toda la línea, y de forma de que solamente leyendo lo que subrayaste ya comprendas y sepas lo que quiere decir. Como siguiente punto tenemos lo que es un resumen, y es una técnica de estudio con la que conseguiremos que un documento extenso se convierta en otro documento mucho más corto, en el que está incluida toda la información importante, y esto nos permitirá optimizar el tiempo de estudio. A la hora de hacer un buen resumen, es importante que hagas una lectura activa del texto que quieras sintetizar. Y una vez que hayas leído el texto, las veces que sean necesarias para poder comprenderlo, deberás subrayar el contenido más relevante. Por cierto, a la hora de redactar un resumen, es vital que lo hagas con tus propias palabras. Está totalmente prohibido, pues en caso de que puedas, copiar y pegar. Esquemas, que es otra técnica. Y esta es totalmente complementaria a la hora del resumen. Puedes utilizar las dos y ambas te aportarán ciertos beneficios. Es una representación gráfica de las ideas y conceptos más importantes de un texto. ¿Cómo elaborar un esquema? Subraya o anota el título del tema o el nombre del capítulo a esquematizar. Divide el tema en secciones. Por ejemplo, si el tema a estudiar son animales vertebrados, pues divídelo en 4 secciones. Destacar las ideas principales de cada sección, así como las ideas secundarias que puedan complementarla. En algunos casos, las ideas secundarias pueden tener ideas terciarias o detalles que valga la pena destacar o esquematizar. Comenzar la jerarquización. Una vez que se tiene claro el tema, los subtemas o secciones y las ideas principales y secundarias, ya se puede comenzar a hacer el esquema. La idea principal es que el esquema tenga solamente los conceptos clave. Si es necesario hacer una larga explicación dentro del esquema, este pierde sentido. Por último, tenemos lo que vendrían siendo los mapas mentales. Podríamos decir que los mapas mentales son una variante de los esquemas, en el que a partir de un concepto central, nacen ramificaciones que asocian distintos conceptos o ideas relacionadas con el concepto principal. Y bueno, ¿cómo hacer un mapa conceptual o un mapa mental? Comienza el mapa mental siempre desde el centro de la página, en blanco, con la idea principal, y añade los conceptos secundarios en el sentido de las agujas del reloj. Conecta las ramas de tu idea principal con otras de ideas secundarias y estas con otras más, tantas veces como sea necesario. Sigue los patrones de colores y de formas para distinguirlas, y lo distinguimos, y así puedes distinguirlas de un vistazo rápido. Haz que tus ramas sean curvas. No es una manía, es que las líneas rectas resultan aburridas para tu subconsciente. Y utiliza muy pocas palabras por concepto. Debes sintetizar la información al máximo. A continuación vamos a hablar de las técnicas de estudio para memorizar. La primera técnica a la que vamos a explicar es la técnica Feynman, la cual consta de 4 pasos. El primer paso consiste en escribir en una hoja o libreta o en tu computadora en la parte superior el nombre del concepto en el cual vamos a trabajar. Este puede ser el título del tema que te quieres estudiar, el cual quieres comprender. El siguiente paso es redactar en esa misma página, debajo del título, una explicación de este concepto o de este tema. Para ello es muy importante que el lenguaje lo adaptes de forma tal en la que pareciera que tú le estuvieses explicando el tema a alguien más. Obviamente esto lo vamos a realizar luego de haber leído y revisado el texto, el tema que queremos aprendernos. Luego de revisarlo vamos a proceder a hacer el paso 1 y el paso número 2, que vendría siendo redactar una explicación de esto. En este paso básicamente vamos a resaltar aquello que sí entendiste y nos vamos a dar cuenta que no dominas tanto. En el paso número 3 es leer o revisar lo que escribiste. Aquí vamos a releer todo, vamos a subrayar las partes que no comprendes y trabajar en cómo las puedes explicar mejor. El cuarto paso básicamente es hacer un filtro del lenguaje en el cual, al haber releído e ir modificando poco a poco tu explicación, asimismo te vas a dar cuenta qué lenguaje puedes utilizar para que sea más sencillo, más comprensible y sea menos complicado. Este método implica repetir todos estos pasos cuantas veces sean necesarias.
Dentro de otra técnica de memorización en la cual puedes acudir son las reglas mnemotécnicas. Básicamente una regla mnemotécnica es una oración corta, frase o palabra que te va a ayudar a relacionar conceptos, definiciones, fechas, lo que necesites memorizar y recordarlo con mayor facilidad. Dentro de estas reglas mnemotécnicas tenemos algunos métodos que puedes utilizar dependiendo de lo que necesites recordar. Por lo menos para recordar listas de palabras o listas de conceptos, puedes utilizar el método de las iniciales, en el cual básicamente vas a utilizar la primera letra de las palabras que debes memorizar para crear una palabra totalmente nueva que cada vez que nombres esta palabra, sepas que cada inicial es o cada letra es la inicial de la palabra que necesitas recordar. Otro método es el método de la historia o del relato. Básicamente vas a construir una historia corta con aquellos conceptos, fechas, nombres que necesites recordar en algo en específico. De esta forma, tal vez es más sencillo para ti recordar una historia de ficción o de fantasía utilizando los términos que necesites recordar o necesites estudiar en el momento. Tenemos el método de los lugares, que básicamente es relacionar imágenes o lugares conocidos previamente con información nueva. Por ejemplo, si necesitas aprenderte las capitales del mundo, pues un lugar conocido para ti puede ser tu habitación. Relacionar cada capital con algún objeto, lugar o parte de tu dormitorio que te recuerde ese objeto, de forma tal que cuando lo veas sepas que ese objeto se refiere a esta capital que necesitas aprenderte. Otra opción puede ser crear una canción con aquello que necesitas memorizar. Puede ser, por lo menos, si necesitas aprenderte el nombre de los huesos del cuerpo, las articulaciones o temas que te cuesten memorizar, puedes crear una canción con ello que se puede volver repetitiva, pegajosa, rítmica y muchas veces esto nos ayuda a memorizar mucho mejor la información. De la mano con esto tenemos lo que son las rimas. Crear rimas con los conceptos que necesitas aprenderte o recordar también es un método bastante efectivo, dinámico y creativo que permite que nuestra memoria trabaje mejor y sea más sencillo aprenderse la información. Dentro de las técnicas de estudio, una de las más importantes es saber cómo organizar y planificar el tiempo. Esto quiere decir que se debe escoger el momento del día en el que uno se siente con más energía y más animado para estudiar. Y también se tiene que organizar cuánto tiempo se va a estudiar por materia en caso de que se tenga más de una. En este caso se pueden crear calendarios semanales de las cosas que tenemos que hacer o que sabemos que hay que hacer y determinar cómo podemos organizarnos mensualmente. Dentro de esto hay que establecer metas, pero estas tienen que ser objetivos claros, que sean realistas, ya que de nada sirve tener un objetivo exagerado si no nos va a ayudar a avanzar en nuestros conocimientos. Dentro de esta planificación no podemos olvidar el descansar y la alimentación, ya que de nada sirve estudiar 10 horas seguidas en una noche si nuestro cuerpo y el cerebro están totalmente cansados, ya que el estudio que se va a realizar no va a ser significativo. Por eso hay que establecer tiempos de descanso. ¿Cómo organizarse? Puede realizar estos esquemas, sea en una agenda física o en una agenda digital, utilizando aplicaciones, o puede ser simplemente escribiéndolos en papel para así tener visiblemente todas las actividades que hay que realizar. El tener una agenda y el saber cómo administrar el tiempo nos va a dar esta conciencia y este criterio en base al tiempo que gastamos en qué actividad. Así también podemos darle las horas justas y necesarias y sobre todo le quita a la mente el estrés de memorizar todo lo que se tiene pendiente y también la presión de no saber cómo afrontar el día, ya que hay demasiadas cosas. Dentro de las técnicas que podemos recomendar cuando se trata del descanso y la organización del tiempo de estudio es la técnica Pomodoro. Esta consiste en utilizar un temporizador para dividir el tiempo de estudio en diferentes bloques de trabajo que se separan con breves periodos de descanso. Por ejemplo, luego de completar 4 bloques de estudio, se realizará un tiempo de descanso, ya que estos tiempos de trabajo reciben el nombre de Pomodoro. La principal ventaja de todo esto es crear intervalos de descanso donde uno pueda separarse del estudio y así poder recargar la batería mental.
Gracias a esto pues se logra que la mente esté relajada y va a facilitar la concentración durante esos tiempos de estudio.